En Garachico, mi pueblo, hubo un tiempo, en el tiempo nuestro, ya de 18 años para arriba, 18 yo, los demás eran mayores en edad, pero lo cierto es que había unas actividades culturales muy bonitas. Entre ellas había un grupo de teatro aficionado, cuales tenía bastante aceptación, y no solamente hacíamos, poníamos las obras que preparábamos en Garachico, podían ser de Miura, de los hermanos Álvarez Quintero, en fin, cositas sencillitas para que se entretuviera la gente, porque a la gente le gustaba y era éxito seguro porque siempre se llenaba el cine, que era en San Francisco en aquel tiempo, donde se solía hacer. Pues nada, habíamos preparado unas tres obritas pequeñas, la que intervenía en unas Carlos Acosta, mi cuñada María Lola, eh, eh, bueno, varias personas, varias personas que se iban rotando según la obra, ¿no? A la que me voy a referir es concretamente a una titulada Rayo de Luna, o Claro de Luna, mejor dicho, perdón, Claro de Luna. Pues yo había sido el apuntador durante todo el tiempo en que se fue ensayando. Y entonces, por consenso, por unanimidad entre todos, había muchos párrafos, muchas hojas que no tenían jundia ninguna, que no eran propias para el humor canario, ¿no? Y entonces llegamos a suprimir porque comprendimos que aquello era aburrido, era mucha perorata, mucha tal, pero sin gracia ninguna. Entonces yo con una traba del pelo de las mujeres, había cogido y había puesto la traba en las hojas que habíamos dejado como no servibles, o sea que las eliminaba. Además que la obra en sí, como normalmente poníamos tres, era mucho para la gente, aunque la gente, si le ponían lo que le pusiera, porque bajaba gente de los Reyes, de los Lavaderos, de todas partes, de todas partes. Y la gente, ya le digo, nosotros no solamente nos quedábamos con esa ese buen sabor en Garachico, sino que a lo mejor compartíamos esto con otro pueblo que también tenía grupos teatrales, Guía de Isora, La Guancha, en fin. Pero siguiendo con lo que iba, yo estaba en la Concha apuntando. En realidad era poco porque aquella gente lo hacía muy bien y yo con darle la entrada nada más ya. Y yo estaba allí dentro metido y aquello era, y habían pulgas que bueno, debajo del escenario, un escenario, un tablado, estaba bien preparado, tenía el suficiente aforo, se podían representar obras de cierta envergadura y nada, yo tenía que entrar por debajo
y estaba bien apuntalado, había unos puntales y tal, que tenía todo lo que era el escenario, y yo me metí allí debajo, en la concha que... Pues bueno, en esto llega un tal, que ya yo lo nombré a ustedes, creo que se lo dije, eran dos hermanos, uno lo llamábamos Nano, que era Adriano, Afonso y otro Manuel. Eran los entremetidos del pueblo, los niños que tocaban todo sin enterarse de nada y todo lo que tocaban prácticamente lo fastidiaban. Pues llegó el Adriano Afonso, que no había asistido ni a un solo ensayo ni nada. Él estaba viviendo en ese tiempo en Santa Cruz, se había casado, se había ido para allá. Y entonces, alegando de que ya yo había apuntado las otras obras anteriores y que estaba cansado, que la verdad que estaba cansado, y yo en aquel tiempo fumaba. Entonces allí debajo no podía fumar porque se veía salir, por supuesto, de la concha el humo, ¿no? Pero tenía unas ganas locas de fumar y más que nada de respirar aire. Aquello, imagínense ustedes, nada más que con pisar ellos por el tablado levantaban un polvo, aunque aquello siempre se fregaba y se ponía en buenas condiciones. Sin embargo, era tanto el polvo que había debajo que al pisar siempre tú respirabas más polvo que hay. Sobre todo cuando estás a ras del escenario, ¿no? Bueno, este hombre se empeña en que él seguía apuntando y dije, bueno, pues quédate tú. Y entonces yo le dije, no quites esta traba, pues esta traba son hojas que hemos dejado porque son muy aburridas y tal. Bueno, yo me marché tranquilo para la puerta de San Francisco, la puerta de la calle, me senté en el chaplón de la puerta de entrada y me empecé a fumar un cigarro. Entonces la historia del sainete de aquel cuadro era que estaban haciendo un viaje en tren, entonces el tren se averió. Y entonces mientras arreglaban el tren, el maquinista le dio a la gente que podían bajar, a estirar las piernas y tal, y el lugar donde bajaban era un monte, un bosque, un sitio bonito. Había flores, habían árboles, había verdor, ¿verdad? Y entonces la escena a la que yo me refiero estaba Carlos Acosta y María Lola. María Lola, mi cuñada, la mujer de Jesús Manuel. Que por cierto, Jesús Manuel también intervenía en otra obra. Entonces, María Lola estaba sentada en un tronco de un árbol y Carlos Acosta, como un romántico enamorado, narrando, ves ese rayo de luz que nos embarga, ves qué bonito es el claro de luz. Claro, Nano no se le ocurrió más nada que o no me entendió bien o no sé lo que se le pasó a aquel hombre por la cabeza, que quitó la traba de lo que no se iba a decir, no se iba a presentar. Entonces Nano le apuntaba una cosa y claro, aquello le sonaba a Carlos, que tenía la palabra en aquel momento, le sonaba, bueno, a hebreo, porque aquello se había anulado, no se había ni leído ni nada, bueno, se leyó en su día, pero después ya, como dije, pues con la opinión de todos, pues se le quitó. Entonces aquello se alargaba y mi cuñada María Lola por poco no le daba un
yuyos allí en el escenario, porque ya se estaba poniendo nerviosa la mujer. Y claro, entonces sale corriendo este enano al ver que aquello no marchaba y me viene a buscar. Ramón, mira que yo no sé lo que pasa y tal, que resulta que le estoy apuntando y Carlos está enganchado, que si el claro de luna, que si el rayo de luna, y vuelve con el claro y con el rayo, y de ahí no sale, y no me hace caso. Bueno, ¿qué es lo que hiciste tú? Me meto debajo y veo, coño, que el hombre había quitado la trabita. Menos mal que yo sabía de memoria del número de dónde hasta dónde, ¿no? Y me voy a la continuidad de lo que era la obra y aquello marchó hacia adelante. Bueno, cuando aquello acabó, bueno, a María Lola ya le digo que por poco le da algo a la mujer. Y Carlos más todavía. En fin, aquello se resolvió, gracias a Dios salió bien, y así ocurrió y así se lo he contado.